¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy voy a contarles sobre la cosecha y siembra de tomates, beef steak, brandywine 100, black cherries, gold cherries tomatoes. También les contaré el motivo por qué sembramos este tipo de tomates, cómo fue la siembra y qué suelo usamos en esta vez. Bueno, lo que están viendo aquí es un espacio que hicimos para sembrar árboles como estos, por ejemplo, pero realmente no se ha podido hacer ese proyecto porque ha sido como bastante caliente en este verano. Pero lo que sí hemos nosotros aprovechado es este espacio para los tomates y aquí tenemos cherries tomates. Estos ya están casi listos, pero aún le faltan un poco. Estos tomates son súper que deliciosos para ensaladas. Siempre los he visto en los restaurantes que ofrecen comida, eh, bastante comida que hay y la gente puede ir y puede pagar y comer lo que quiera. Entonces en esos restaurantes he visto este tipo de tomate. Aquí están de Gold Tomatoes too. Estos están aquí. Estos son ricos y deliciosos, que son los que yo tenía sembrado allá del otro lado y es que los que coseché más temprano hoy, y entonces estos también son de la misma especie, de la misma, todos estos de aquí. Estos están ya listos para ser cosechados porque ya estamos en septiembre, entonces ya este es el último tiempo. Como nosotros hemos sembrado un poco tarde, bueno, sembramos en mayo realmente, ¿no? Pero se han demorado un poco y a crecer. Aquí tenemos los tomates, estos tomates que sí es que me ha llamado mucho la atención a mí porque en mi país nosotros no tenemos este tipo de tomate que es súper que grande y que grande, y se llama steak, perdón, se llama beet steak. Y aquí hemos sembrado todo de la misma especie. Estos no han crecido mucho, pero igual ya están listos. Son grandes también, son pesados y por eso se han ido hasta el piso, hasta el suelo. Bueno amigos, el motivo por que nosotros sembramos esos tipos de tomates es porque el tomate Big Steak es muy delicioso y exquisito en hamburguesa y sándwiches, jugos, salsas para pastas. Debido a que es dulce y no es muy ácido, también es jugoso a la vez. Aquí en los supermercados de la ciudad donde vivo no hay muchos tomates beef steak orgánicos en las Persia o en los supermercados. Son un poco caros si los hay, debido a que es difícil para producir en volumen alto porque se dañan rápido y son sensibles a las plagas. Esa es la razón por la que no es muy accesible cuando uno va y no encuentra tomates de este tipo. De acuerdo al tomate Brandywine 100, no sé mucho, la verdad, lo siento, no puedo explicarle nada sobre ello, pero lo que sí sé un poco es sobre los tomates cherries black y los tomates gold cherries. Estos son preferidos por los americanos y los prefieren como snack. Estos también son bien vistos o muy vistos en los restaurantes al estilo buffet aquí en United States. Hoy vamos a transplantar 4 diferentes especies de tomates que sembramos ya hace unas 4 semanas aproximadamente. Lo primero que voy a hacer es dividir, porque aquí tengo 2 matas. Espero no se me quiebren y se me dañen. Aquí ya voy a plantar una en este hueco que tengo hecho, y la siguiente mata, la segunda mata, voy a trasplantarlo un poco más allá, aproximadamente unos 60 centímetros de distancia. Esto porque cuando los tomates crecen son un poco frondosos y entonces necesitan de espacio. Por otro lado, amigos, quiero contarle que este suelo ya estaba listo desde el mes de septiembre del año 2022 y fue preparado con una mínima cantidad de arena y con el suelo de aquí mismo, el propio suelo de aquí mismo, y también con una cantidad de suelo de tierra de sembrado y hoja
y compost de hoja de árbol. This little hair here, this you can go in the ground, in the soil, because this is for roots. And the level is here. This part is equal for in the future is the roots. Helps this plant survive better. You can go a little deep like this. There. Only this part arriba. This part is abajo the soil. All right. Y nada, pues voy a continuar cosechando los tomates. Aquí ya tengo algunos tomates que he cosechado en este espacio, en esta área. Y voy a continuar porque necesito cosecharlo todo realmente. Aquí voy a coger La verdad es que están súper quemaduros y no sé cómo, no debería dejarlo más tiempo, sino que la tengo que cosechar ahora mismo. Amigos, este tomate creo que pesa como 1 libra y un poquito más, porque si es que verdaderamente es grande, mire, se ocupa toda mi mano y está pesado. Es un tomate súper que pesado, y aquí en esta parte de aquí sea como que se ha lastimado de mucho tiempo que ha estado y está súper que maduro. Aquí voy a coger este de acá. Este también es un tomate muy bonito. Este es un tomate muy bonito que no es súper que grande comparado con estos de acá, por ejemplo, con este de aquí, que es súper que es más grande que este de acá, pero es un tomate muy bueno también. Es un tomate que es suficiente para hacer hamburguesa. Aquí es exactamente lo grande de un pan, para hacer unas hamburguesas de ese tipo. Ahora voy a coger este de aquí, que también es súper que grande, también se ocupa toda mi mano y creo que tiene un poquitito menos de 1 libra. Este de aquí voy a cogerle para la semilla porque ya realmente se ha dañado, demasiado tiempo le he dejado y no he podido cosecharlo a tiempo. Eso lo pondré por aquí para dejarlo para semilla. Aquí está que ya se había caído, ya no tuve que cogerlo, sino que se había caído porque ya está muy listo y es muy grande. Queridos amigos, esta también es una mata de Gold Tomatoes que nació aquí sola, germinó sola, y yo no la quise cortar porque pensaba que era una mata de Gold Tomate, ya que el año pasado sembré una mata de esta especie y la puse específicamente en este lugar. Hoy día también voy a hacer la cosecha de estos tomates que son muy ricos para ensaladas y me gusta mucho hacer con tallarines o fideos. Espero un día mostrarle un video sobre estas comidas. Y también para que conozcan cómo he consumido estos tomates que son muy ricos y deliciosos. Pero antes voy a probar uno porque a mí me encantan. Estos tomates están muy bonitos, están muy rojos y muy dulces. Son muy buenos para snack. En este momento yo ya no voy a usar la tijera porque estos tomates están muy suaves para cosechar. Voy a cosecharlos con mis manos. Y también otra cosa que voy a contarles es que hoy voy a coger todos los tomates, los black cherries y los gold cherries, porque ya estamos en el mes de septiembre y muy pronto llegará el otoño y las plantas son muy propensas porque son de clima cálido. Take the tomato, please. He is Ron. Él es Ron que está cogiendo un tomate.
Bueno, y aquí voy a cosechar los cherries tomatos o los tomates cherries. Ya están listos también y los voy a cosechar porque ya necesitamos consumirlo porque después se dañan, están muy listos ya. No pueden esperar más tiempo y es así como yo los voy a cosechar en este día, para que todos, hoy día en la tarde vamos a comer una ensalada de los tomates. Amigos, ya he terminado con la cosecha. Aquí todavía tengo tomates en las matas, pero ya no voy a cosecharlas ahora porque estos no están listos. Estos son los tomates, los Gold Tomatoes, que he cosechado en este día, en todo este espacio de acá y donde comencé también temprano. Todas las dos cosechas los he juntado y esta es la cantidad que hemos recibido. Aquí están los tomates, los cherries tomates, y ya he cosechado este container lleno y ahí le regalé unos a mi vecino porque él no ha probado nunca, yo tampoco. Voy a probarlo recién en esta vez y espero que me gusten mucho y espero que ustedes también puedan divertirse y puedan tener una oportunidad de cosechar cherries tomates o de sembrar cherries tomates y luego cosechar. Amigo o amiga, suscríbete a mi canal que es gratis, no tienes que pagar nada. Y comparte este video con personas de cualquier lugar del mundo que tengan un espacio pequeño donde puedan sembrar y producir sus propios tomates orgánicos. Así ellos también podrán ahorrar en sus gastos por hortalizas. Y si te gustó este video, regálale un like. Hasta pronto amigos, bye bye.